Hola, hoy hablaremos sobre la clasificación de los bienes, en concreto, bienes corporales e incorporales. Antes que todo hay que tener la clara distinción entre lo que es un bien y lo que es una cosa. Aunque el código muchas veces los confunde, se ha entendido que entre cosa y bien hay una relación de género y especie. Por lo cual, para estos efectos tendremos en consideración que bien son las cosas que prestan una utilidad al hombre y son susceptibles de apropiación. Entrando de lleno en la materia y con la clasificación de los bienes comenzaremos con lo que son los bienes corporales y los incorporales. Estos encuentran su definición en el artículo 565 del Código Civil, siendo corporales las que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos como una casa o un libro. Este ejemplo tiene su relevancia porque, además de definir lo que es un bien corporal, da la distinción entre bienes inmuebles y bienes muebles, con el ejemplo de la casa y el libro. La casa es un bien inmueble y el libro es un bien mueble. Incorporales las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. Estos ejemplos, como no voy a hacer de otra forma, tienen su relevancia, y es que también hace la clasificación entre derecho real y derecho personal, siendo los créditos derechos personales y las servidumbres derechos reales. En cuanto a aplicación, la distinción entre bien corporal e incorporal tiene su relevancia en el fenómeno denominado como la cosificación de los derechos y la propietarización de los derechos. Pero bueno, este no es nuestro tema actualmente. Pasemos a ver ahora lo que son los bienes incorporales, y es que el 576 los define como derechos reales o derechos personales. Y es que los derechos reales se definen como el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Si bien esta es una de las primeras definiciones que aprendes cuando llegas a bienes, y que además te la vienen inculcando desde derecho romano, es bastante criticada, ya que no es posible concebir que exista una relación entre una persona y una cosa. Las relaciones se tienen entre personas. Sin embargo, en contraposición a esta crítica se ha planteado el concepto de la obligación pasivamente universal. Y básicamente lo que plantea es que no hay una relación entre la persona y la cosa, sino que hay una relación entre la persona y el resto de la sociedad, que tiene que respetar el derecho de la persona sobre esa cosa. Ya dejando la definición atrás, vamos con otro tema. La clasificación de los derechos reales. Se dividen en derechos reales de goce y derechos reales de garantía. Los derechos reales de goce permiten la utilización directa de la cosa, como lo son el dominio, el uso, el usufructo o las servidumbres. Mientras que los derechos reales de garantía permiten la utilización indirecta de la cosa por su valor de cambio. Con estos derechos reales lo que se busca es el cumplimiento de una prestación incumplida mediante la enajenación de las cosas sobre las que recaen estos derechos. Y aquí se encontrarían la prenda y la hipoteca. Siguiendo con el tema de derechos reales, pasemos a la reserva legal en la creación de estos mismos. Y aquí se abre una discusión, ¿debe quedar entregada a la voluntad de los particulares o solamente se pueden crear por ley? Respecto a si debe quedar entregada a la voluntad de los particulares, hay dos argumentos a favor, los cuales son la autonomía de la voluntad y el mejor funcionamiento de los negocios. Por otra parte, los argumentos a favor de que debe quedar establecida taxativamente por ley son que las normas de propiedad son de orden público, que se entregue la creación de los derechos reales a la voluntad de las partes podría crear unas trabas en la circulación de los bienes. Y por último, respecto a la obligación pasivamente universal, esta requiere que el derecho del que se trata esté bien definido y determinado, lo cual es imposible si se deja a la voluntad de los particulares. El libro de don Daniel Peñagrillo precisa que es la voluntad de los particulares la que origina los derechos reales en concreto. Llevado al caso concreto, un usufructo se configura cuando una persona se lo concede a otra por un convenio o por un testamento. Pero la figura jurídica del usufructo está creada previamente por ley. Ahora pasaremos a hablar de los derechos personales. Estos son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o una sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, según el artículo 578 del Código Civil. Los elementos de los derechos personales son un acreedor, un deudor y la prestación. En los incisos finales de cada uno de los artículos de derechos reales y derechos personales se menciona que de estos derechos nacen las acciones, reales o personales, según sea el derecho que trate. Y esas acciones se reputan muebles o inmuebles según lo sea la cosa sobre la que ha de ejercerse, en el caso de los derechos reales, o que se deba, en el caso de los derechos personales, según el artículo 580 del Código Civil. Además, el artículo 581 señala que los hechos que se deben se reputan muebles.